La salud dental no solamente impacta la funcionalidad bucal, sino también la calidad de vida y la confianza personal de nuestros pacientes. Este es el caso de María, una mujer de 55 años que enfrenta problemas significativos con su prótesis parcial removible, ya que ésta ha presentado desgaste, mal ajuste e incomodidad después de años de uso. Además, está presentando una apariencia opaca y amarillenta, que ha afectado su estética, que incrementa aún más su insatisfacción con esta. Para abordar esta situación, el equipo dental tiene el desafío de diseñar una nueva prótesis que ofrezca una mayor durabilidad, un ajuste más preciso y una apariencia más natural. Esto requiere investigar y seleccionar materiales dentales avanzados, como resinas acrílicas mejoradas que cumplan con las propiedades mecánicas, químicas, ópticas y adhesivas necesarias para satisfacer las necesidades clínicas y personales de María. Por ello, a continuación, responderemos una serie de preguntas claves que nos permitirán analizar en profundidad las características de las resinas acrílicas y determinar la solución más adecuada para el caso de María. ¿Cómo se puede mejorar la resistencia al desgaste de las resinas acrílicas? Si queremos mejorar la resistencia al desgaste, hay estrategias muy efectivas, como por ejemplo podemos reforzarla añadiendo partículas como fibras de vidrio o nanopartículas de silicio y circonia, que esto hace que la matriz acrílica sea más dura y menos propensa al desgaste. También es fundamental optimizar el proceso de polimerización, ya que esto significa asegurarnos de que el fotocurado sea el adecuado, ya que un buen curado reduce los defectos en la estructura interna de la resina y la hace aún más resistente. También podemos usar plastificantes que disminuyen la rigidez y ayudan a distribuir mejor las fuerzas sobre las superficies, reduciendo el desgaste. ¿Qué métodos se utilizan para evaluar la estabilidad dimensional de las resinas acrílicas? Según la investigación de M. Rolinda del 2012, las prótesis removibles de resina son dispositivos dentales utilizados para reemplazar dientes perdidos por causas como caries, traumatismo o enfermedad periodontal. Estas pueden ser totales o parciales y están hechas de resinas acrílicas basadas en metacrilato y polimetacrilato de metilo, que se polimerizan formando un material duro y de color similar a los tejidos orales. Se evalúa la estabilidad dimensional para garantizar que las prótesis dentales mantengan su forma y funcionalidad a pesar de su exposición a factores ambientales, como la humedad, la temperatura, el pH, pero por sobre todo que mantengan sus dimensiones a lo largo del tiempo. Los métodos más comunes para evaluar la estabilidad dimensional de las resinas acrílicas son: uno, por ejemplo, es la medición directa con instrumentos de precisión, como micrómetros digitales y calibradores. Es clave para evaluar los cambios dimensionales en resinas acrílicas. Estos instrumentos permiten detectar contracciones y expansiones durante la polimerización. Otras exposiciones específicas. Otro tipo de método que se utiliza son las pruebas de inmersión en agua, que simulan las condiciones de humedad intraoral, analizando los cambios dimensionales que ocurren por absorción de agua tras sumergir un material en agua por periodos prolongados. También están las pruebas de estabilidad térmica, que evalúan las diferentes propiedades de un material luego de ser sometidos a temperaturas fluctuantes. Este método se utiliza para simular los diferentes desafíos que se ven inmersos en la cavidad bucal, como lo es el simple hecho de tomar un café caliente o ingerir una bebida con mucho hielo. La prótesis tiene que estar diseñada y evaluada para sobrevivir al ambiente oral, manteniendo su estructura y funcionalidad dentro de ella, a pesar de todos los cambios que conlleva. Y también están los ensayos de contracción por polimerización. Con un dilatrómetro cuantifica y mide la reducción volumétrica que experimenta el material cuando pasa de un monomérico a un estado polimérico, o sea, de líquido a sólido, durante el proceso de polimerización. Es importante realizar este tipo de exámenes en resinas acrílicas, ya que la contracción afecta a la estabilidad dimensional de la resina. Los iniciadores de polimerización son compuestos esenciales en la fabricación de resinas acrílicas, ya que estos controlan el inicio del proceso de la polimerización del monómero para formar así un polímero. La elección del tipo iniciador influye de manera importante en las propiedades finales de las resinas acrílicas, como la viscosidad, la resistencia, la transparencia, entre otras cosas. Y bueno, algunos de los factores que afectan la formación de estos polímeros vendría siendo uno, el tipo iniciador. Tenemos los iniciadores térmicos, que estos son compuestos que se descomponen en la temperatura determinada para liberar radicales libres en la polimerización. Un ejemplo común es el peróxido de benzoilo o también el peróxido de dicumilo.
Estos iniciadores afectan la velocidad de la polimerización, dependiendo de la temperatura en la que se apliquen o lo que se impacta en el tiempo de trabajo de la resina. Un efecto en propiedad sobre este tipo de iniciador, si el iniciador es más reactivo o se descompone rápidamente, la polimerización va a ser mucho más rápida. Por otro lado, también, en cambio, un iniciador menos reactivo puede permitir un control más preciso de la polimerización, generando una mayor resistencia y mejores propiedades mecánicas. También existen los iniciadores fotoquímicos. Los iniciadores fotoquímicos como la quinona, y las aminas se utilizan en la aplicación donde se requiere un curado más rápido y controlado por luz, como por ejemplo son las resinas dentales. El efecto de las propiedades de este es que el uso de iniciadores fotoquímicos permite un control más preciso sobre el área curada y bueno, también ya que la reacción solo ocurre en presencia de luz. Esto puede mejorar la estabilidad a largo plazo de la resina, ya que la polimerización es más controlada y más localizada. Como segundo factor tenemos la concentración del iniciador. La cantidad del iniciador utilizada influye directamente en la velocidad de polimerización de la resina y la estructura del polímero final. Una concentración elevada de iniciador puede acelerar la polimerización, pero también puede generar una red polimérica con una estructura menos densa, reduciendo la resistencia mecánica. Por otro lado, también al tener una baja concentración de iniciador puede hacer que la polimerización sea incompleta o muy lenta, así afectando también las propiedades finales. Como tercer factor tenemos los tipos de monómeros. En este caso, los monómeros de metraquilato tienen una mayor tendencia a polimerizarse bajo la acción de iniciadores térmicos que los acrilatos, lo que afecta la tasa de curado y también la resistencia final del polímero. Como cuarto y último factor tenemos las propiedades de resina. La viscosidad es uno, ya que esto vendría siendo un iniciador que favorezca la polimerización rápida, puede generar un aumento de viscosidad más pronunciado durante el curado, lo cual es importante para procesos de fabricación de dentaduras o la aplicación de revestimientos. También tenemos la resistencia mecánica. Aquí los iniciadores térmicos o fotoquímicos que proporcionan una mayor velocidad de polimerización pueden dar lugar también a una mayor rigidez o resistencia a la tracción. Pero si la red polimérica es demasiado densa, podría generar una pérdida de flexibilidad. Y bueno, los diferentes tipos de iniciadores de polimerización tienen un impacto importante sobre las propiedades finales de la resina acrílica. Los iniciadores térmicos y fotoquímicos, su concentración y la interacción con el monómero determinan la velocidad de la polimerización, la estructura del polímero y también las propiedades mecánicas, térmicas y ópticas del material final. La selección del iniciador adecuado depende de la aplicación específica y de los requisitos del desempeño de la resina acrílica. ¿Qué técnicas de superficie pueden mejorar la adhesión de las resinas acrílicas a los tejidos dentales? Para mejorar esta adhesión a los tejidos dentales se emplean diversas técnicas de tratamiento de superficie, como por ejemplo tenemos 1. El tratamiento con ácidos. La aplicación de ácidos como el ácido fosfórico aumenta la rigurosidad de la superficie dental, mejorando la retención mecánica entre la adherencia entre el esmalte y la resina acrílica, como se evidencia en el estudio de Brito y acompañantes en el año 2020. En segundo lugar, el tratamiento con soluciones adhesivas. El uso de adhesivos como el sistema de grabado total crea una interfaz fuerte entre el diente y la resina acrílica, lo que mejora la durabilidad de la unión, según el estudio de Torres Lagares y entre otros en 2019. De luego tenemos el tratamiento con técnicas de microabrasionado y arenado que aumentan la rigurosidad superficial de la resina acrílica, mejorando la adhesión mecánica, como se menciona en el estudio de Roca y Crexi en 2020. Luego, el uso de agentes de acoplamiento como el siliciano aplicado a la resina acrílica mejora la adhesión al diente al formar una capa química, como se evidencia en la investigación de Margalani en el año 2020. Y por último, tenemos el tratamiento térmico de las resinas, que puede mejorar su adhesión, especialmente en restauraciones indirectas, tal como se indica en el repositorio de la Universidad de Chile en el año 2019. Estas técnicas combinadas optimizan la calidad de la adhesión, mejorando la durabilidad y funcionabilidad de las restauraciones. ¿Cómo se puede medir la resistencia de las resinas acrílicas a la fractura? Se puede medir mediante diversos métodos, como pueden ser las pruebas mecánicas estándar, en las que nos encontramos con la prueba de flexión en 3 puntos o con la prueba de impacto.
La prueba de flexión en 3 puntos es la más utilizada y consiste en aplicar una carga a una muestra rectangular que se encuentra apoyada en ambos extremos. Su objetivo es medir la resistencia máxima antes de la fractura, mientras que la prueba de impacto evalúa la energía necesaria para fracturar la resina mediante un péndulo que golpea la muestra. También nos podemos encontrar con pruebas de dureza, que determinan la resistencia de la superficie a la penetración. Las más comunes son las de Vickers, Rockwell o Barkol. También nos encontramos con pruebas de fatiga, que someten la resina a cargas cíclicas para evaluar su resistencia bajo condiciones de uso prolongado. Este método es especialmente útil para prótesis dentales que van a estar expuestas a fuerzas masticatorias repetidas. Asimismo, nos encontramos con ensayos de fractomecánica en las que se utiliza esta técnica para medir un factor de intensidad de esfuerzo o de energía de fractura. Se evalúan las microfisuras del material que pueden llegar a evolucionar en fracturas. Específicas para prótesis dentales. Tenemos la simulación de fuerza masticatoria, donde se utilizan dispositivos como máquinas de prueba de mordida para aplicar fuerzas intermitentemente en condiciones controladas como la presión, la humedad y la temperatura, similares a la cavidad oral. Y también tenemos la evaluación de la resistencia al desgaste, donde tenemos simuladores de desgaste que evalúan cómo la resina se degrada bajo cargas mecánicas en presencia de abrasión o masticación. También tenemos las pruebas en entornos simulados, donde está el medio húmedo, en la cual tenemos simulaciones en las condiciones bucales con soluciones salinas o saliva artificial para determinar cómo afecta la humedad a la resistencia de la fractura. Y los ciclos térmicos, que son pruebas con cambios bruscos de temperatura para evaluar el efecto del estrés térmico en la integridad del material. Y finalmente tenemos los análisis de imágenes y microscopía, donde tenemos la microscopía electrónica de barrido, que permite analizar la superficie fracturada para identificar las características de la fractura, como por ejemplo una fractura frágil o dúctil. Algunos avances sobre la investigación de resinas acrílicas para mejorar su desempeño clínico están enfocados en abordar problemas comunes, como la degradación del material y el fallo clínico. Algunas de ellas son: número 1, la incorporación de agentes. Número 2, las resinas pueden prevenir la formación, la adhesión de bacterias y controlar la formación de biofilm. Número 3, las resinas con agentes remineralizantes permiten la regeneración de dentina afectada y refuerzan la unión a largo plazo. Este enfoque imita procesos naturales para mejorar la durabilidad de las restauraciones. Número 4, la impresión 3D de prótesis dentales y estructuras acrílicas personalizadas mejora la precisión y el ajuste, optimizando costos y el tratamiento clínico. Y como número 5, la inclusión de fibras de vidrio en las resinas acrílicas aumenta su resistencia a la fractura y su capacidad para soportar cargas mecánicas, mejorando así la durabilidad en aplicaciones clínicas como prótesis dentales. La prótesis parcial removible, fabricada con resinas acrílicas mejoradas, es la solución más adecuada para María, ya que satisface tanto sus necesidades funcionales como estéticas. Esta elección está respaldada por la investigación sobre las propiedades mecánicas, químicas, ópticas y la adhesión de las resinas acrílicas. En primer lugar, el refuerzo con fibras de vidrio aumenta la resistencia al desgaste y minimiza el riesgo de fracturas, prolongando la vida útil de la prótesis. En segundo lugar, el tratamiento de superficie con primers dentales asegura una mejor adhesión, lo que resulta en un ajuste más preciso y cómodo. Además, la estabilidad dimensional de las resinas con bajo índice de contracción evita deformaciones, manteniendo la funcionalidad y el ajuste a largo plazo. Por último, la incorporación de aditivos ópticos garantiza una apariencia estética más natural, devolviendo la confianza a la paciente. En conjunto, esta solución no solo resuelve los problemas actuales de incomodidad, mal ajuste y desgaste de la prótesis de María, sino que también ofrece durabilidad, funcionalidad y satisfacción estética, cumpliendo con los más altos estándares clínicos y las expectativas del paciente.